Bueno, muy bien, muy bien. Si 9 menos 20 en la mañana vamos a presentar la agenda económica, bueno, que por supuesto viene muy cargada. Como ustedes recuerdan, el viernes fue un viernes negro para los mercados mundiales y también aquí en la Argentina. Efectivamente hubo una caída muy fuerte de todas las bolsas en el mundo ante el temor, bueno, obviamente de otra vez malas noticias alrededor de la pandemia, la variante de Sudáfrica. Y en Argentina se disparó el riesgo país, se acercó casi a los 1.900 puntos, tuvimos el dólar otra vez muy firme, en torno a 215 pesos el contado con liquidación, arriba de 200 pesos el blue, y por supuesto toda esta polémica alrededor de las reservas del Banco Central, el gobierno que ha tenido que frenar o desalentar la compra de pasajes y turismo con esta medida tan complicada y tan antipática de cortar las cuotas, pero lo más grave desde mi punto de vista fue también esta decisión de obligar a los bancos desde el Banco Central, bueno, a tener que vender ya el 100% de la posición de dólares propios que tienen, lo cual muestra que obviamente el nivel de reservas es crítico, y alrededor de toda esa cuestión está dando vueltas la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer reapareció Martín Redrado, bueno, como ustedes saben, fue presidente del Banco Central, una figura alrededor de la cual siempre hay expectativas económicas y políticas, porque bueno, cada vez que hay lío en materia económica, aparece eventualmente Martín Redrado como eventualmente un candidato a ocupar algún cargo de relevancia. Pero lo concreto es que ayer hubo un reportaje que se publicó en Clarín, muy buen reportaje, realmente felicitaciones a Ezequiel Burgo, donde le preguntó a Redrado de todo, ¿no? Cómo venimos, si se viene más cepo cambiario, cuántas son las reservas, qué pasa con los depósitos, cómo está la negociación con el Fondo Monetario, qué es lo que habría que hacer, si hay riesgo de hiperinflación. Realmente muy, muy interesante, y vamos a aprovechar entonces precisamente para darle la bienvenida a Martín Redrado, con quien hemos hablado tantas veces, y va a ser muy interesante escucharlo en la mañana de hoy. Martín, te mandamos un gran abrazo y te saludamos todos aquí en Radio Mitre en cada mañana. Willy Coban, ¿cómo estás? Gran abrazo, Willy, un fuerte abrazo para el equipo y siempre un gusto intercambiar ideas y charlar contigo y tu equipo. Bueno, muy bien, muy bien. Una de las cuestiones que me parece más importante de las respuestas que vos diste ayer en este reportaje de Clarín es que, digamos, a tu juicio, y esto me parece muy importante, y que lo expliques también, a tu juicio no están en peligro los depósitos en la Argentina. Por supuesto no están en peligro los depósitos en pesos, pero tampoco están en peligro los depósitos en dólares, y me parece que eso es importante clarificarlo, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Sí, Willy, una muy buena medida que tomó Alfonso Pratgay y que en mi gestión se profundizó fue generar que los argentinos que depositáramos en dólares en los bancos argentinos, los fondos que se depositaran solo se pueden prestar a empresas exportadoras, es decir, a empresas que generen dólares. El resto debe quedar encajado, debe quedar guardado en el Banco Central. Y esta norma se viene cumpliendo, y el número más contundente ha sido que desde que se instauró el cepo en agosto del 2019, recordá que en ese momento había 32.500 millones de dólares de depósitos de argentinos en los bancos de nuestro país. Bueno, lamentablemente todo lo que ocurrió después, la incertidumbre, han caído a 15.500, hoy hay 15.500 millones de dólares de depósitos, es decir, se fueron 17.000 millones de dólares que volvieron o a las cajas de seguridad o a las casas, en fin. Pero la respuesta es que los dólares billetes estaban contantes y sonantes, es decir, que esa norma que se tomó entre 2003 y 2010 funcionó, que fue una de las medidas macroprudenciales que nos protegió precisamente de que la crisis fuera peor. Y bueno, por supuesto, hacia adelante, Willy, si me preguntás, es si la norma se cumple, y por supuesto si los funcionarios no cumplen la norma tendrán que responder ante la justicia, pero hay una norma muy clara de que no se pueden utilizar los encajes, es decir, la plata que hoy está guardada de los depósitos en dólares, porque la norma del Banco Central no lo permite. Claro, ahora, también es cierto que muchos economistas están advirtiendo que el Banco Central está rascando la lata y las medidas que uno ha visto en las últimas semanas, y sobre todo el viernes pasado,
bueno, en alguna medida vienen a confirmar que tampoco se puede seguir sin hacer nada, ¿no? Es decir, si seguimos así, ¿cómo sigue esto, digamos? Claro, Willy, mira, en un momento de crisis, y a mí me tocó pasar varios, desde la caída de Lehman Brothers, los problemas de las hipotecas, estoy hablando 2007, 2009, crisis financiera internacional, y analizando también otras crisis cambiarias o financieras, la clave para la autoridad monetaria es mostrar calma, firmeza y no desesperación. Y estas medidas que vos acabas de mencionar, en particular la que elimina la posibilidad de caja para los bancos centrales, para los bancos comerciales, que en el día a día necesitan dólares para sus movimientos naturales, por supuesto la prohibición de usar cuotas, todo esto muestra un equipo económico que va corriendo detrás de los acontecimientos, es decir, que va actuando con, hasta diría, con nerviosismo, y transmite nerviosismo, por supuesto, a todo el resto. Por eso las preguntas de qué viene por delante. Indudablemente, para profundizar un minuto en el tema reservas, sí, no solo tenés los encajes, sino también tenés el oro que tiene el Banco Central, que son 3.600 millones de dólares valorizados al día de hoy. Ahora bien, también una aclaración técnica. Ese oro, Willy, como vos sabés, está depositado no en el Tesoro del Banco Central, no está en Reconquista 260, sino está en Basilea. En Basilea, la ciudad de Suiza, donde está el Banco de Pagos Internacional, que es el banco donde la mayoría de los bancos centrales tienen depositadas sus reservas. Contra ese oro, el Banco Central puede tomar fondos. Entonces, en el balance del Banco Central, el oro puede permanecer estando, no lo vendiste, pero te pueden aparecer otros pasivos, y donde se puede estar demostrando que también se está tomando dinero. Lo que quiero decir, vos lo dijiste muy bien, más allá de dónde está saliendo, para nosotros en Fundación Capital, las reservas netas que puede utilizar el Banco Central son hoy 3.500 millones de dólares, que no alcanza para nada, no alcanza ni para un mes de importaciones normales. Un mes en la Argentina son 5.500 millones de dólares para importar lo justo y necesario, ni que hablar de las necesidades de fondos que tenemos para nuestros compromisos en el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo se sale de esto, que es la segunda parte de tu pregunta? Claro, acá parece, viste, con el auto cuando te vas quedando sin nafta, y bueno, la pregunta es, ¿cuánto falta para la estación de servicio? Es decir, digamos, ¿cuánto falta efectivamente para que Argentina se quede definitivamente sin reservas? Y en todo caso, ¿cómo se revierte esta situación, no? Bueno, en diciembre tenés un factor positivo, que es crece la demanda de pesos. Como vos sabés, esta es una economía bimonetaria, y por lo tanto quienes hacemos política monetaria o política económica tenemos que, y es un error siempre de muchas veces de la política económica argentina, que mira la parte de pesos y no mira la parte de dólares. El hacedor de políticas públicas tiene que ser qué hacemos con los pesos y qué hacemos también con los dólares. Bueno, en diciembre, como vos sabés, sube estacionalmente la demanda de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los regalos de fin de año, porque nos vamos de vacaciones. En enero se revierte, claro. Por lo tanto, el punto crítico está allí, en los próximos 60, 90 días. Por supuesto, ¿se puede evitar que el auto se quede sin nafta? Sí, si Argentina presenta un programa de estabilización y crecimiento, que no solo lo necesitamos por el fondo, sino lo necesitamos por los propios argentinos. Claro. Lo que hay que esperar es que no sea el tradicional programa que nos propone el fondo, que es un programa siempre, Willy, como lo has visto, de ajuste cambiario y de ajuste fiscal, sino que sea un programa, la clave es que sea un programa económico de estabilización y crecimiento, gran desafío para la profesión, porque como vos sabés, cuando tenemos una distorsión tan grande de precios, miremos que, si bien es cierto que va a ser 53% de la inflación, hay precios que crecen al 90%, como materiales de construcción, y las tarifas de servicios públicos a un 9%, y en el medio los alimentos a un 55%. Con lo cual, cuando uno tiene una distorsión tan grande de precios, lo primero que piensa como hacedor de políticas públicas es un programa de estabilización. Acá esto no alcanza. Argentina tiene que plantear un programa fiscal, monetario, que
que a mi juicio también debe estar respaldado por leyes, Willy, porque tenemos una crisis de confianza y no hay política. Ahora vos fijate que en el muy buen reportaje que te hace Ezequiel Burgo en Clarín ayer, en un momento dado vos decís: propongo una ley que genere incentivos para que los dólares que estén en Argentina se vuelquen al consumo y a la inversión. Lo cual, claro, ahora, pero la cuestión es esta, Martín. El gobierno te reconoce un precio del dólar que no es el precio, digamos, del mercado. Y entonces, claro, ¿cómo hace la gente para vender dólares si te los pagan 100 pesos? No, está claro. Yo lo que propongo son 5 leyes. Más allá de esto lo pongo a discusión, Willy. No lo estoy. Algunos hace un tiempo dijeron: estas son las condiciones que tiene mi equipo para poder llevar adelante o poder sacar la economía argentina. Yo no pongo ninguna condición. A esta altura del partido nos conocemos, Willy, hace mucho. Lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien. Y creo que lo importante en este momento es decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Entonces yo propongo una ley en materia monetaria, una ley de desindexación del gasto público, una modernización de la estructura impositiva que premie y que dé incentivos a la inversión, que baje la carga tributaria, que amplíe la base de tributación, una ley de incentivo a las exportaciones, que elimine las retenciones para aquellas exportaciones que son incrementales, y una ley de infraestructura con las principales obras que Argentina necesita en materia de transporte vial, terrestre y fluvial para ir hacia un transporte multimodal que baje los costos y nos haga más competitivos. Esto tiene que ser todo junto y una estrategia de cambiar expectativas. Ahí es donde pongo el foco y, por supuesto, volviendo a tu pregunta, aquí he tomado varios casos internacionales donde en principio tenés que trabajar con 2 tipos de cambio y en donde evidentemente el público va a vender a un tipo de cambio libre, utiliza sus dólares a un tipo de cambio libre. Estuvimos estudiando con mi equipo de Fundación Capital 3 casos en donde el Fondo Monetario tuvo programas de estabilización en los últimos 18 meses. El caso de Nigeria, no me quiero comparar con Nigeria, simplemente la situación de hay 2 tipos de cambio y el Banco Central comenzó a comprar dólares libremente a la gente al tipo de cambio financiero o al tipo de cambio contado con liquidación. A ver, ahí estás diciendo algo muy importante, ahí hay algo muy importante, es decir, que a esta altura del partido, Martín, vos crees que tal vez no es, por supuesto, el ideal, pero una alternativa para la Argentina sería un desdoblamiento cambiario, es decir, que haya un mercado libre, justamente ahora que tanto se discute sobre el turismo, donde los argentinos puedan comprarse y venderse los dólares entre sí, con o sin intervención del gobierno y sin afectar las reservas. ¿Estoy entendiendo bien? Yo lo que digo, Willy, es que no hay que hacer una cosa, sino hay que hacer 5 cosas a la vez para que realmente... Bueno, porque acá vuelvo a insistir en también algo que destacamos en este reportaje que vos mencionás. Sin confianza, esa es la precondición para la política económica. Entonces, yo no hablaría hoy ni de desdoblamiento, ni de una norma, o sea, de generar puentes. También te puedo decir, si vos me pedís generar puentes, es generándolo con más oferta de divisas. Yo hubiera trabajado también con otros bancos centrales del mundo, o incluso con algunos fondos de inversión, fondos soberanos, que nos pueden generar una operación de repo o de préstamo de corto plazo contra títulos que tenga el Banco Central. Esto se debió haber explorado para generar más oferta. De una crisis cambiaria, Willy, se sale con más oferta. El desdoblamiento cambiario puede tener el problema que el Banco Central, al no tener reservas suficientes, si libera o si genera que haya un tipo de cambio totalmente libre, no tiene la capacidad, digamos, hoy por hoy, con la desconfianza que hay, podrías tener un fenómeno de puerta 12. Por lo tanto, lo que yo te decía, el caso de Nigeria, es el caso donde el Banco Central licita libremente para que quien quiera venderle al Banco Central, y de esa manera, hoy por hoy, la clave, de esa manera, recuperar reservas. Pero es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero no me quiero ir de la idea central, Willy, de para cómo resolverlo. Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento, un equipo económico solvente y que además se conozca con la mirada para que pueda trabajar
todo en una misma dirección, y leyes que tengan mayorías especiales del Congreso, es decir, que tengan 2/3 partes del Congreso que lo respalden. Eso es mi modesta contribución para decir, esta es la manera de salir de esta encerrona de dólares, de esta encerrona de escepticismo que tiene la economía argentina. Tengo que entender políticamente, Martín, que en alguna medida vos lo que estás también de alguna manera informando es que si hubiera condiciones políticas y si hubiera algún grado de acuerdo político y te convocaran, digamos, para liderar este proceso, estarías disponible con tu equipo para agarrar, digamos, esta sartén caliente. No, uno nunca está disponible, pero si a esta altura del partido queremos que a Argentina le vaya bien, y uno lo que acá simplemente estoy diciendo es, todos tenemos un diagnóstico de la gravedad de la situación social, de la gravedad de la situación en particular cambiaria del día a día, y lo que digo es, los que somos hacedores de políticas públicas, que tenemos muchos y buenos en la Argentina, te los podría mencionar, o sea que yo no pondría en los nombres primero, sino pongámonos de acuerdo, y el Congreso es un ámbito ideal, y hay excelentes economistas en el Congreso, desde un Martín Lustó hasta Luciano Laspina, la incorporación ahora de Javier Milei, Martín Tetaz, seguramente me estoy olvidando de algún colega. Es ahí donde deben discutirse estas cosas, pero sin personalismo. Creo que, pensemos primero el programa, debo decir que mis ideas es que sea de estabilización y crecimiento, que sea con equipos y que sea con leyes. Y decir la última. Y al que le toque, bueno, que tenga la capacidad de cambiar las expectativas para que nos pongan un sendero de baja inflación y de crecimiento sustentable. Y te hago la última pregunta, ya que conoces muy bien al personaje y en alguna oportunidad tuviste que enfrentarte con ella, ¿no? ¿Vos creés que Cristina en este momento, incluso con la famosa carta de este fin de semana, de alguna manera ayuda a que se avance en este sentido o no mucho, digamos? Es decir, ¿vos creés que Cristina va a avalar eventualmente este camino o está complicando las cosas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo de ayer es decirle al Poder Ejecutivo, ustedes tienen que negociar con el Fondo Monetario Internacional, muéstrenle al Congreso qué es lo que van a negociar con el fondo, y después de eso se evaluará. Ojalá que lo que presente el equipo económico en los próximos días, por lo menos desde mi modesto punto de vista, sea un programa que no solo marque un sendero fiscal. Hay una cuestión, si me permitís un minuto, que sí la conozco porque hablo también con los funcionarios del fondo. En lo que presentó la Argentina hasta ahora hay mucho voluntarismo, y por voluntarismo quiero decir cómo se va a financiar el déficit de acá para adelante. El presupuesto 2022 ya implica o tiene la hipótesis de que se van a conseguir 12.500 millones de dólares de organismos multilaterales de crédito. Willy, eso no está negociado. No, claro. Te lo digo con conocimiento de causa. No hay negociaciones con el BID, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, de un monto que son 2,5 puntos del producto. Y este problema se agrava en el presupuesto plurianual que ha presentado al Fondo Monetario el equipo económico. De tal manera que debe ser un programa de estabilización y crecimiento que convenza y que no esté basado en voluntarismo. Sin duda. Tenemos la última de Leandro sobre, supongo, Independiente, me imagino. Dale, Leandro. Hola, Martín, buen día, ¿cómo te va? Leandro, sí, como que son varias preguntas en una. Sé que estamos complicados con el tiempo, pero uno te pregunta, ¿cómo ves las elecciones en Independiente? Porque hoy cierran las listas, si vas a estar en alguna lista, teniendo en cuenta que hace poco, trascendió una foto con Gastón Gaudio, vos además hiciste una auditoría interna, es como un poco de todo. ¿Cómo ves las elecciones? Si vas a estar en una lista, ¿y cuál es la realidad económica financiera de Independiente, no? No tenemos mucho tiempo, en todo caso después hacemos eso en un programa deportivo, pero yo entiendo los tiempos radiales. Primera pregunta, soy un hincha fanático de Independiente, quiero que le vaya bien a una institución que me trae los recuerdos de cuando era chico y cuando iba con mi padre a la cancha, y siempre dije que iba a trabajar
por la unidad Independiente, es decir, por no como se está viendo ahora distintas agrupaciones que lamentablemente no pueden tener un proyecto común. Siempre estoy a disposición para colaborar con el club, porque es el club que llevo en mi corazón, en mis entrañas, en mi familia. La situación financiera del club es la situación financiera del fútbol argentino. Hemos tenido la pandemia, lamentablemente nos ha bajado muchísimo los ingresos a todo el fútbol argentino, incluso al mejor club que tiene la Argentina, y le saco el sombrero realmente me gusta el buen fútbol y cada vez que lo veo a River lo disfruto, así que saludo a todos los hinchas de River, pero incluso el mejor club de la Argentina hoy también tiene dificultades financieras. Por lo tanto hay que ser creativo, buscar sponsors, digitalizar, utilizar criptomonedas también, donde hay muchísimo interés en el mundo, pero por supuesto siempre voy a estar para trabajar colaborando. Uno puede estar desde aguatero hasta de número 10. En esto, así como en economía, también en Independiente no tengo ningún personalismo, pero sí siempre trabajando para la unidad y no para alguna agrupación en particular. Muy bien, señoras, ahí estamos, escuchando a Martín Redrado aquí en la mañana de Radio Mitre. Martín, un abrazo grande, gracias como siempre por tu tiempo. Abrazo grande. Abrazo, Willy, que estés muy bien. Chau, querido.